La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presenta Webinar Ser FADU, un espacio donde encontrarás conferencias, seminarios y charlas en línea que fueron transmitidas en vivo a través de nuestras redes sociales. Webinar Ser FADU. En esta ocasión, el doctor Mario Ernesto Esparza Díaz de León nos habló de su tema, Desde el Interior, valoración y reconfiguración del interior arquitectónico en vivienda de interés social. Desde el interior, valoración y reconfiguración del interior arquitectónico en vivienda de interés social. Pues la premisa de esta investigación surge del siguiente planteamiento. ¿Cómo será la vivienda del futuro? Vemos en la imagen el planteamiento de la casa del futuro propiamente, diseñada por Richard Hamilton y Marvin Goody, financiada por la empresa de plásticos Montesanto en el año de 1957 del siglo pasado, para el parque de diversiones Disneyland en California, en Estados Unidos, ¿no? Hasta inicios del 2020, esta pregunta quizás giraba en torno a la relación intrínseca del ser humano con la eficiencia tecnológica y la automatización de la vida cotidiana. La especulación del precio de la arquitectura habitacional quizá obedecía a factores enfáticamente de planeación en una dimensión económico-urbana, es decir, la segmentación del tejido social mediante esquemas de régimen de vivienda, clasificación de uso de suelo y las tendencias de demanda en el mercado inmobiliario eran las directrices consideradas para visualizar la vivienda de un futuro muy particular. La aspiración de una casa prototipo en un quizá esquema predecible de arquitectura y arquitectura interior. La homologación en la materialidad de la vida cotidiana, independientemente de quién o quiénes las fueran a habitar. Pero a inicios del año pasado, el año 2020, las condiciones de habitabilidad se vieron obligadas a cambiar en su totalidad por motivos de salud. Una condición que modificó significativamente nuestras vidas y que seguramente seguirá incidiendo en nuestros hábitos, quizá ya de una manera no tan temporal. La incorporación de nuestra persona en un entorno material y mental forzado a adaptarnos a nuevas situaciones que hoy en día correctamente podemos denominar quizá hasta como obligaciones. La dimensión interior de nuestros ámbitos domésticos habitables parece que ha tenido una redefinición en un sentido de protección. El retorno de códigos preconfigurados de la vivienda centrados en la asociación del interior con la pureza y el exterior con lo prohibido, nada más latente que vemos hoy en día, ¿no? El espacio interior como herramienta de contención y protección ante la visión del espacio exterior como una amenaza de peligro. Prácticamente esta fue una premisa habitable que detonó el COVID a principios del año pasado. Y esto, bueno, hago el énfasis que quizá esta codificación tiene que ver mucho con la asociación del retorno de códigos anteriormente preconfigurados en la arquitectura novohispana particularmente, que asociaban estrictamente el interior de la vivienda con el tema de la protección y la pureza, estrictamente también asociado con el papel de la mujer en el hogar, y el exterior como en un sentido de peligro y de amenaza a este atentado por el sentido de pureza, y que estaba más asociado con el tema del trabajo. Y bueno, pues esto tiene que ver mucho con una
direccionalidad estrictamente también religiosa, producto un poco de estos códigos preconfigurados. El objetivo general de esta presentación y por ende de este proyecto de investigación plantea el estudiar la disciplina del interiorismo arquitectónico o el diseño de interiores como una estrategia de valoración y reinterpretación del espacio doméstico post-COVID. Y subrayo el post, entendiendo este prefijo en un sentido de a partir de la situación que estamos viviendo producto de esta pandemia, ¿no? Y bueno, a lo anterior sugieren las siguientes preguntas. ¿Cómo el diseño del espacio en su dimensión interior representa una estrategia para la habitabilidad integral de la vivienda en la vida cotidiana ante una nueva normalidad? Y bueno, pues partiendo de este objetivo central de esta columna vertebral, podemos quizá también entender esta serie de objetivos particulares que se desprenden de este eje central y que tiene que ver con las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos o cómo define actualmente el habitante su espacio doméstico, sus relaciones en el mismo y cómo se ha apropiado de este espacio doméstico durante y después de la experiencia de confinamiento? ¿Cuáles son las necesidades físicas, mentales y espirituales del habitante en el espacio doméstico producto de esta pandemia? Entendiendo, y este es un planteamiento que hago sobre esta dimensión tridimensional ontológica del ser humano en torno a las dimensiones del espíritu o lo espiritual, lo anímico y lo terrenal asociado al alma, a la mente y al cuerpo. Y bueno, ¿cuáles son estas necesidades físicas, mentales y espirituales del habitante en el espacio doméstico producto de esta situación de pandemia, entendiendo esta dimensión de lo tangible y de lo intangible que constituye el ámbito interior doméstico, en torno al afecto, los sentimientos, el discurso que se genera o el ejercicio del pensamiento introspectivo del ser humano en torno a su hábitat y cómo tiene una consecuencia física a través de la corporalidad. Y la tercera pregunta es, ¿qué teorías y tendencias se han propuesto en torno a esta nueva habitabilidad, entre comillas, desde la perspectiva social y sobre todo también desde la perspectiva del mercado propio del diseño y de la construcción? Y bueno, pues aquí hablaríamos de, particularmente, propongo estas, o parto de estas cuatro tendencias de la teoría de la habitabilidad en torno a la dimensionalidad del microliving o al tema de la configuración del espacio en torno al mobiliario, el equipamiento como espacio, la flexibilidad del espacio universal o el espacio único para realizar todas las actividades, o el tema de la propia autoconfiguración del espacio doméstico, ¿no? Y lo más importante o consecuencia de estas teorías es qué tanta viabilidad y pertinencia tienen las anteriores ante la realidad local que vivimos hoy en día, pues en nuestro contexto inmediato. Y eso tiene que ver mucho con el tema de los contextos sociales y económicos de nuestro país, ¿no? Es decir, qué tan ligadas están las teorías de habitabilidad antes mencionadas con la realidad propia de nuestro contexto social, económico, etcétera, ¿no? La metodología que utilizamos o que pretendemos utilizar en este proyecto, pues tiene que ver con un esquema
que se plantea realizar en diferentes etapas o que se ha estado realizando en diferentes etapas, ¿no? El primero, bueno, pues tiene que ver con la razón de ser del proyecto, es decir, entender la pertinencia y la aportación que vamos a realizar a través de este estudio del espacio interior doméstico desde una perspectiva introspectiva del habitar, de dónde partimos de la realidad y a dónde queremos llegar y qué aportación vamos a otorgar. Y bueno, pues elaboración de un marco teórico, dentro de la razón de ser, pues tener un planteamiento claro con objetivos tanto generales y particulares como con preguntas que realmente nos ayuden a llegar a el objetivo que tenemos planteado. Después, en una segunda etapa, establecer un marco teórico correcto, es decir, apoyado de diferentes herramientas como la investigación bibliográfica o la investigación de campo y determinar un caso de estudio específico para poder implementar y estudiar todo este tipo de contextos y significados dentro del espacio doméstico. Y después, en una segunda etapa, poder establecer posturas de interpretación, es decir, sobre qué perspectiva de atención atenderemos este tema de estudio, y también poder delimitar, es decir, acotar el proyecto que nosotros realizamos en torno a una postura, producto de la interpretación anteriormente realizada y los recursos con los que contamos, ¿no? Y finalmente, pues la generación de una hipótesis, es decir, generar una experimentación, en este caso, no tanto una intervención en la vivienda de interés social, sino con la generación de manuales de recomendaciones y atenciones de configuración en el espacio interior doméstico. Y bueno, después de estas experimentaciones, a través del diseño de estas herramientas, poder implementarlas en diferentes talleres dentro de las universidades, por un lado, pero también por otro lado en talleres urbanos, es decir, dentro del contexto en donde se seleccionó el caso de estudio, y bueno, pues también poder compartir los resultados en seminarios y foros que nos permitan tener una retroalimentación del proyecto que estamos realizando. Y finalmente, pues poder establecer una conclusión donde podamos evaluar el resultado de nuestro trabajo, pero también poder establecer recomendaciones en torno al potencial o a las diferentes líneas que puede abrir este proyecto de investigación. El esquema conceptual sobre el cual se ha venido trabajando este proyecto en esta primera etapa en la que nos encontramos, podemos hablar de que esta situación particular de confinamiento en torno al objetivo de valoración y reconfiguración del interior arquitectónico, pues está centrado particularmente sobre la postura de un nuevo modelo de habitabilidad en torno al espacio interior doméstico, ¿no? Y esto pues nos genera tres grandes ejes sobre los que es importante reflexionar y abordar para poder contribuir en este proyecto importante de investigación. El primero tiene que ver con la situación de origen, que es el tema de la pandemia, producto del COVID-19, y esto, bueno, pues está a su vez asociado con diferentes niveles, es decir, cómo ha impactado particularmente el tema de la pandemia y el COVID con el espacio habitable desde la perspectiva arquitectónica, pero también con el tema de la economía, es decir, todas las características y las consecuencias económicas que se ha desarrollado a raíz de esta situación. Y el tercer nivel, cómo el COVID se ha incidido dentro de estos esquemas sociales de vida cotidiana, ¿no? Entendiendo el nivel de impacto, las repercusiones, las manifestaciones y las significaciones en este eje central. Y bueno, pues es importante centrar algunos autores importantes que ya hablan de este tema. La verdad es que es muy interesante, al final lo refiero a las bibliografías, es muy interesante saber pues los diferentes autores, desde Anachu Zabalbes Coa, a Kylie
Chaika, también un área muy importante de American Institute of Architecture, que está haciendo todo un capítulo en relación a este tema del desarrollo de la pandemia en torno al espacio habitable. Y bueno, pues eso correspondiendo al primer eje, ¿no? El segundo eje tiene que ver con el tema del espacio y la vida cotidiana. Y aquí creo que es el tema, pues, central que da razón a esta conferencia, que es desde el interior, porque en lo particular, el eje, la línea de investigación que yo desarrollo en el cuerpo académico tiene que ver mucho con la experiencia del espacio habitable desde una perspectiva muy inmediata, que es la perspectiva de la habitabilidad interior. Y esto, bueno, pues en este eje central de espacio y vida cotidiana, es importante centrarnos desde la perspectiva urbano-arquitectónica, es decir, cómo la experiencia del espacio habitable tiene diferentes y escalas de experiencia y trascendencia. Y bueno, esto cómo después se puede ligar directamente al espacio doméstico. Y también, bueno, ver diferentes puntos de valoraciones, apropiaciones y también manifestaciones y significaciones dentro del espacio. Diferentes autores, obviamente Alejandro Jiménez Vaca, Pilar Gonzalo Aispuro de Vida Cotidiana, doctor Fausto Aguirre, es decir, diferentes autores que hablan de vida cotidiana en torno al espacio y la escala, las diferentes escalas de habitabilidad del espacio. Y el tercer eje pues, tiene que ver con los nuevos modelos y teorías de habitabilidad en dos dimensiones, tanto la preventiva como la prospectiva. Y eso es muy interesante porque es también todo un planteamiento muy interesante que han visto diferentes autores en relación a qué discursos se han construido en torno a estos problemas de habitabilidad, los niveles de pertinencia, pero sobre todo las estrategias de implementación en torno a estos factores de habitabilidad, ¿no? Y cómo esto ha generado diferentes modelos que tienen que ver no solamente con el espacio, sino con las dinámicas sociales y las estructuras sociales que hoy en día se van generando de manera natural y, bueno, cómo tienen su impacto en el tema del desarrollo del espacio habitable. Esto es el propio significado de la interioridad, estrechamente relacionado con la escala del espacio de la casa, se ha trasladado, pues, particularmente de la casa hasta el campo del trabajo, la educación, inclusive hasta la espiritualidad, recodificando el sistema de relaciones entre el habitante, el objeto y el espacio contenido, ¿no? La dimensión de la intimidad del ambiente individual se exterioriza hoy en día a través del instrumento de interacción social por excelencia llamado Internet, ¿no? Como este tema de la pandemia ha sido interesantísimo ver cómo de ciertamente la dimensión interior ha adquirido una nueva dimensión a través de que el exterior pueda introducirse a través de estas nuevas plataformas de comunicación en línea. Esto es por esto que el papel de los diseñadores de la arquitectura interior representa hoy en día el instrumento crítico de atención y propuesta de solución ante el planteamiento de la casa como el ámbito de resguardo a través de espacialidades que se basan en un sentido de valoración y potencialización. Y esto es muy interesante. Siempre entender la perspectiva de la habitabilidad ante esta condición de confinamiento o de reconfiguración de las actividades dentro del espacio como potencializador y no verlos desde una dirección de lo nostálgico, es decir, de centrarnos sobre lo que era y lo que hemos dejado de tener o de hacer ¿no? O sea, siempre en un sentido prospectivo y nunca en un sentido de pérdida de las características o las condiciones de la habitabilidad en el espacio interior, ¿no? Para poder establecer un análisis en la experiencia del espacio doméstico es necesario subrayar los diferentes niveles en que el ser humano se desarrolla en la vida cotidiana y que estos conceptos inciden en cada una de las escalas de habitabilidad y cómo este concepto de interioridad representa el hilo conductor en ella. La gradación del habitar
reside en la estructura de relaciones integrales que el habitante diseña de acuerdo con su discurso de existencia, es decir, la propia cosmovisión que el ser humano construye a lo largo de su vida, a lo que Martin Heidegger denominaba como el Baum, ¿no? El Baum del habitar. Y que esta gradación va en este sentido de experiencia integral desde la ciudad, el parque, la plaza, el edificio, hasta entrar a la habitación y el equipamiento, por así decir. Y que a esta gradación denominaremos a partir de ahora escala ambiental. Y aquí, bueno, pues hago una referencia con este ejemplo de la obra del artista norteamericano Edward Hopper, con Oficina en una pequeña ciudad, donde podemos ver de manera figurativa un poco estos diferentes escalas en que incide este concepto de habitabilidad integral, cómo hay estas diferentes atmósferas que se pueden ir desarrollando en torno a la experiencia humana cotidiana, ¿no? La forma en cómo el interior se manifiesta, particularmente en cada una de estas dimensiones, parte de la elección de factores funcionales o simbólicos que responden a las necesidades mismas del ser humano, como la identidad, el encuentro, la reunión, la protección, la apropiación o el acogimiento, entre otros tantos, ¿no? Y es el mismo hombre que en su acción de habitar interioriza el lugar al hacerlo comprensible e identificable para el mismo ser humano. Y aquí les presento un diagrama que he estado desarrollando en torno a este sentido de configuración y apropiación del ser humano en torno a una identidad habitativa que tiene que ver no solamente con el mismo o el propio envolvente arquitectónico, sino que tiene que ver con esta relación intrínseca que tiene el ser humano con los diferentes factores que configuran estos escenarios, ¿no? Es decir, desde el factor acústico, el sonido, o el factor escópico, con los objetos que configuran estos propios escenarios en donde se desenvuelve el ser humano, o el sentido de la léxica con el tema de pues lo que se habla o cómo se habla, o la enfática en el tema del lenguaje o el sonido que se desarrolla dentro del espacio, o el factor también corpóreo, ¿no? De las relaciones somáticas y las relaciones en torno a la proxémica del mismo ser humano. Y bueno, pues esto, a final de cuentas, nos permite entender cómo el ser humano se va apropiando y va creando una propia identidad, un sentido de pertenencia dentro del espacio interior, en este caso doméstico. El caso de estudio que seleccionamos para este proyecto es una colonia en Aguascalientes, la colonia La Estrella. Particularmente estamos trabajando sobre un domicilio, un modelo seleccionado en torno a los factores de viabilidad, accesibilidad al propio inmueble, pero también accesibilidad a los actores, que creemos que la perspectiva de este estudio de introspección del habitante en el ser humano, en el espacio, perdón, tiene que ver pues definitivamente con este trabajo etnográfico de incorporar al propio habitante en esta valoración de su propio espacio. Y también la selección corresponde al nivel de apropiación, de aportación, al ser un modelo, en primer lugar, acorde con la temática y con áreas de oportunidad social y económica que creemos que puede tener, ser las adecuadas, ¿no? Es el espacio doméstico, el interior por excelencia en el universo habitable cotidiano del ser humano, ya que es en este espacio donde idealiza una realidad cargada de discursos sensoriales y manifiestos culturales, producto abstracto de la propia evolución del mismo ser humano, donde se siente protegido y protege sus relaciones y posesiones, y es ese propio interior doméstico quien
moldea una identidad que exterioriza a través de diferentes capas. Eso es lo interesante, ¿no? Que van desde primero la introspección en este sentido de apropiación y después se manifiesta a través de diferentes niveles. El vestido, los enseres domésticos, el equipamiento, los recubrimientos, el nivel o las relaciones de intimidad y sus relaciones con otros interiores, otros exteriores. Y bueno, este planteamiento está basado en un planteamiento que hace la doctora Weinthal en su libro Hacia un nuevo interior, Toward a New Interior, donde habla de estas diferentes envolventes o atmósferas que el hombre va abordando para poder configurar su propio interior, ¿no? Que parten de la mente, pasan por el cuerpo, el objeto, hasta llegar a un sentido de espacialidad. La casa entendida como un sistema de relaciones espaciales entretejido por diferentes variables de índoles funcionales, simbólicos y sensoriales, que no solo alojan la cotidianidad de este mismo ser humano, sino que también le dan sentido al propio espacio, ¿no? Y tal como lo refiere Gastón Bachelard en su Poética del Espacio, donde aborda el topoanálisis, entendido por el propio Bachelard como el estudio psicológico sistemático de los espacios de la vida íntima que se basan en la psicología descriptiva, analítica y la fenomenología del propio espacio. Y bueno, esta topoanálisis en torno a la valoración del propio espacio desde las afecciones que emanan pues por la misma persona que habita esta espacialidad, ¿no? Es decir, este análisis propuesto a través de elementos profundos que permiten examinar a la vivienda desde una visión emocional, pero muy personal y muy particular de esas mismas emociones, ¿no? Tanto que este estudio de los objetos domésticos establece un concepto que para mí se me hace prioritario en esta visión de la arquitectura interior, que denomina Bachelard estructuras dentro de las estructuras, mencionando los diferentes niveles en el interior doméstico que van desde lo físico y lo psicológico y que existen en la experiencia del hombre en el espacio, ¿no? Tanto en los objetos, que él denomina cajones y cajoneras, esta dualidad, así como en el propio entorno, ¿no? O sea, las relaciones que tiene el ser humano en torno a la escala ambiental, que ya habíamos hablado, de ciudad, edificio, habitación y equipamiento, es decir, la propia escala del habitar en la vida cotidiana. Realizando un análisis propio tanto de la problemática en este tipo de confinamiento doméstico, así como del propio espacio y sus diferentes niveles de habitabilidad, en el modelo seleccionado anteriormente descrito, por ejemplo, se analiza esta necesidad constante de tener que habitar, pero también estudiar o trabajar en la casa, ¿no? Y es decir, mediante la minuciosa acción de explorar la escala habitable en una dimensión donde el interior arquitectónico se estructura en torno a una secuencia que va desde la uniactividad para después conformar a través de la suma de diferentes uniactividades un microambiente y a su vez pueda ir escalonando con la suma de diferentes microambientes hasta generar un ámbito habitable, ¿no? Dentro del propio espacio. Y eso nos permite tener la particularidad de entender todo este nivel de relaciones que hablaba en estas estructuras, tanto de Gastón Bachelard como en esta visión de las capas del envolvente de configuración interior de la doctora Weinthal sobre el tema de las capas de habitabilidad. Y bueno, pues para enfocarnos o irnos direccionando ya por el tema del tiempo de la ponencia, les comparto unas reflexiones preliminares en torno a lo anteriormente descrito de habitabilidad y temas de configuración del espacio
interior arquitectónico, ¿no? Particularmente en esta situación de confinamiento. Y que son, bueno, ¿cómo hacemos más habitables los espacios que ocupamos o en los cuales nos desenvolvemos? ¿Y cuál es el papel de la arquitectura interior en atención a esta necesidad de habitabilidad integral, sobre todo ante situaciones complejas como las que ha manifestado la pandemia? Y bueno, como reflexión preliminar, comparto estos conceptos generales a implementar en los espacios domésticos, entre los que destacan los siguientes, ¿no? El primero sería, pues, diseñar para el distanciamiento social, es decir, una realidad de la que ya anteriormente decíamos que, que este concepto de temporalidad particularmente no será tan temporal. Y bueno, diseñar para distanciamiento y no para el aislamiento, que esto es muy importante, ¿no? En segundo lugar, bueno, indispensable reconsiderar la configuración de este sentido de configuración del propio espacio en torno a la selección de materiales y tratamientos de superficies que se centra en el tema de las experiencias sensoriales, particularmente con esta nueva dimensión en torno a la relación entre el hombre y los objetos o las superficies con las que convive, que creo que ha sido pues el primer punto también de los que ha tocado el tema de la pandemia, ¿no? Y bueno, aquí estoy seguro que se les vino a la mente el frasco de alcohol para limpiarnos las manos. El tercer punto tiene que ver con optimizar las cualidades ambientales en beneficio de la salud del ser humano. Y esto, bueno, pues creo que también es un punto importantísimo que no solamente tiene que ver con la certificación de los temas ambientales, sino también incorporar a estas condicionantes del ambiente en torno a la experiencia que viene de... Como hoy en día pasamos más tiempo dentro de los espacios, particularmente el espacio doméstico, creo que es un punto importante a reconsiderar. El 4 es el factor de la temporalidad, es decir, el concepto de casa como refugio temporal no volverá en corto tiempo a ser tan temporal. Hoy en día las empresas se han dado cuenta de la reestructura económica que ha representado el que mucha gente pueda trabajar desde su casa, y creo que este también pone sobre la mesa un tema también importantísimo y muy pertinente que tiene que ver con el espacio arquitectónico corporativo. Es decir, hoy en día hay un gran problema en torno a la renta y manejo de los inmuebles que antes eran ocupados por oficina. Y bueno, pues todo esto de la temporalidad se vuelve a centrar sobre el tema del espacio doméstico como el espacio central, esta visión oicológica del espacio habitable, ¿no? La casa como el espacio central de las sociedades. El quinto se refiere a diseñar para personas. Y esto creo que es, la pandemia creo que también ha sido una de las grandes aportaciones que nos ha dejado, voltear a ver al ser humano, ¿no? Y este punto que está redactado como diseñar para personas y no para patógenos, yo también subrayaría que no solamente centrarnos en este tema de la salud, sino también en el tema de las experiencias de habitabilidad integrales para el ser humano. Poner al ser humano como centro principal de la configuración de los espacios que diseñamos. Y el sexto punto, valorar el interior arquitectónico como consideración prioritaria en la evaluación de la vivienda como modelo arquitectónico sustentable. Retomar el tema de la sustentabilidad, no solamente en un sentido de lo medioambiental, sino también la sustentabilidad en un sentido de habitabilidad para el ser humano, ¿no? Y bueno, pues prácticamente con esto cierro. Por ahí hay diferentes referencias de consulta que se centran sobre este tema tan importante que tiene que ver con el tema de la nueva normalidad y la arquitectura post-COVID y el sentido de habitabilidad de los mismos espacios. Y bueno, pues
con esto cerraría yo mi presentación. Creo que llegué justo a tiempo. Muchísimas gracias. Este ha sido el webinar Ser FADU. Te invitamos a que nos sigas en nuestro canal de YouTube. Dale like y activa la campanita. No te pierdas nuestra próxima entrega.